Si me preguntaran qué es el duelo por nuestros peludos, diría que es el periodo de tiempo en el que debemos aprender a querer de otra forma. Es sufrir el dolor del desapego para llegar a saber que no hace falta ver y tocar para seguir conectados. No hacen falta los sentidos cuando tenemos a alguien en el corazón. Esto que les acabo de leer es un fragmento de este libro, Cuando ya no estás, de Laura Vidal, que justamente es nuestra invitada al día de hoy. Antes que nada quiero disculparme por mi tono de voz, es que estoy un poco afónica, pero no quería aplazar el live, entonces pues nada, sean bienvenidos. Este es un live dedicado a los amantes de los animales, en el que vamos a hablar sobre la gestión del duelo animal y en cómo aprender a reubicar a nuestros peludos. Para esto les traigo a una súper invitada, su nombre es Laura Vidal, que es precisamente la autora de este libro y de otro que ya vamos a estar presentando. Y pues nada, sean bienvenidos, voy a esperar la invitación de Laura. Estás al revés, pero no pasa nada. Sí, ¿verdad? Espérate, voy a Sí, intentar ponerme bien. A ver si me pongo así. sí, perfecto, perfecto. A ver. Gracias, Ana. Ah, ¿Cómo ahí estoy. estás, Laura? Bienvenida. Muy bien, con muchas ganas Ay, de hablar yo también. contigo y de darle este espacio al duelo animal, que es un tema que bien se lo merece. Claro que sí. Bueno, Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Cuéntanos. Pues estoy bien, trabajando mucho y bueno, al final haciendo esta misión de vida, que siempre digo que no es un trabajo, es una misión de vida, de acompañar personas en sus procesos de duelo, escribir, en fin, dedicarme un poco en cuerpo y alma a esas personas que están sufriendo la despedida de sus peludos. Claro que sí. Bueno, Laura, para quienes no te conocen, cuéntales un poco de cómo llegaste a este camino de dedicación al duelo, acompañante, porque eres doula, doula del alma animal y acompañante en el duelo animal. Cuéntanos un poco de esta historia para quienes no te conozcan, cómo llegaste a eso y cuáles han sido el motivo de inspiración para estos dos libros tan hermosos. Pues mira, yo trabajaba como auxiliar veterinaria, los animales han sido y son mi vida. Y bueno, aparte de este trabajo, yo tenía mis compañeros peludos, que para mí eran mi familia. Cuando yo me tengo que enfrentar a su pérdida, primero partió Galo, mi perrijo, como yo lo llamaba, luego Mini, mi perrija, pues me encuentro con un vacío a nivel, no sé si decir social o no sé cómo llamarlo, ¿no? Me encuentro con que necesito una ayuda que no tengo. Además, fíjate que fui a la biblioteca, ¿no?, de donde vivo, miré por internet, busqué algún libro que hablara sobre el duelo por los animales y me encontré con que no había ninguno escrito en español. Habían algunos en otros idiomas, pero en español ninguno. Y bueno, entonces, en vez de decir, ¿no?, como muchas veces hacemos, ojalá alguien algún día escriba un libro sobre este tema y ayude a los demás, pues me decidí a hacerlo yo y así es como escribí mi primer libro, Espérame en el arco iris. Y a raíz de allí ya siempre digo que la vida me llevó a mí, ¿no? No la llevé yo a ella, sino que ella me llevó a mí. Claro. Bueno, Laura, yo te conocí por la cumbre de conciencia y sabiduría animal, una cumbre hermosa, y de verdad algo que me llegó mucho al corazón fue tu historia de vida, cómo llegaste. Entonces, no sé si quieras compartirles un poco del duelo que atravesaste en tu vida, de Galo, de Mini, un poco de eso, de Lolita. Sí. Pues bueno, yo como te decía, ¿no? Partieron mis dos perrijos, Galo y Mini, y yo me encontré con que no tenía nada de cultura de muerte y duelo, ¿no? O sea, no tenía bases, no sabía cómo enfrentarlo. Por suerte, o no, no lo sé, nunca me había enfrentado a esto, entonces no tenía herramientas para gestionarlo. No sabía lo que me estaba pasando, no sabía si lo que estaba sintiendo era normal o no.
Además, el duelo animal es un duelo que está muy poco entendido, ¿no? Por una parte de la sociedad. Así que tuve que enfrentarme a los típicos comentarios de solo un perro, pues no tienes que estar así, chica, a ver si cómprate otro. En fin, eso que muchas de las personas que hemos perdido un miembro peludo lo hemos sufrido en carnes. Para mí eran un miembro de mi familia y así es como yo viví su duelo. Lo viví con mucho dolor, con muchas emociones que no sabía, como te decía, si eran normales o no, si eran sanas, no sabía cómo enfrentarlas. Y bueno, cuando fallece Mini, que fue la segunda en fallecer, es cuando yo empiezo a escribir mi primer libro, ¿no? Espérame en el arco iris. Yo lo escribo, ahí está, mi primer libro hijo, para mí todos son hijos. Sí. Y, y bueno, lo escribo, pero fíjate cómo es la mente, ¿no? Muchas veces la cabeza que va por delante del corazón. Yo empecé a pensar pues, que yo no era nadie para escribir un libro, que la gente se iba a reír de mí. Además, en alguna ocasión lo he contado, tuve la oportunidad de tener una charla con una persona que era entendida en esto de libros, ¿no? De vender en Amazon y demás. Y esa persona me dijo que el libro iba a ser un desastre, que cuando a una persona se le moría un animal, iba a comprarse otro, que nadie se iba a comprar un libro, ¿no? Entonces, esos miedos, síndrome del impostor lo llaman, pues decidí dejar el libro en un cajón, no me sentí a lo mejor preparada, ¿no? Para publicarlo, ahí se quedó escrito. Pero como la vida me tenía preparada una sorpresa más, y es que solo unos meses después de irse Mini, apareció un nuevo peludo en mi vida, Oreo, que fue un galgo que rescató mi marido. Además, justo ahora hace 3 años, ayer hizo 3 años que llegó a casa, porque me lo recordó Facebook, y, y claro, llegó con una ilusión por mi parte muy grande, ¿no? Porque yo me había quedado como huérfana, ¿no? de perrijos. Tenía a mi gata y a mi loro, pero ya no tenía perros, ¿no? Y claro, fueron muchas emociones, yo lo había pasado muy mal. En ese momento llegó Oreo, además siempre que hablo de él digo que era el perro perfecto. Para mí fue una conexión instantánea que muchas veces cuando perdemos a nuestro animal sentimos que nunca vamos a conectar igual con otro, ¿no? Que nunca esa relación mágica no se va a dar con otro, cuando en verdad cada relación es diferente, ¿no? Y se puede dar de forma diferente. Oreo llegó a nuestra casa con mucha felicidad, con una noticia también de que iba a ser mamá humana de mi segundo bebé y bueno, por cosas del destino, supongo, o simplemente, como digo en el libro, la vida que es, ¿no? En solo 2 meses después perdimos a Oreo de una forma además muy trágica, de un accidente. Y claro, eso para mí fue horrible, ¿no? Fue demoledor, porque fue volver a entrar en el duelo solo unos meses después de haber salido. Además, cuando perdí a Oreo, que como decía fue un accidente, fue un hecho para mí muy traumático, porque estaba bien y jugando se chocó contra un árbol y claro, la velocidad de los galgos es tremenda, entonces los daños internos fueron muy graves. Pues a la misma vez, fíjate cómo es el destino, perdí al bebé que estaba esperando también. Me Ujú. encontré pasando por esos dos duelos, solo unos meses después de haber pasado por otros dos. Y fue en ese momento cuando sentí que la vida me decía, publica el libro, porque si puedes ayudar aunque sea a una sola persona que esté pasando lo que tú estás pasando, pues ya habrá merecido la pena. Y eso fue lo que me llevó a publicar el libro. Como siempre digo, ¿no? Vencer un poco los miedos y poner el corazón antes que la cabeza muchas veces. Claro que sí. ¿Por qué crees que es importante educarnos en la gestión del duelo hoy en día? Pues creo que es una de las cosas más importantes que debemos hacer, porque estamos acostumbrados muchas veces, yo me encuentro, ¿no? Ahora que me dedico a esto, con que las personas rezamos, pedimos, suplicamos que nunca tengamos que vivir un duelo. Pero la verdad es que los duelos son inevitables.
ya sea por nuestros compañeros peludos, que sabemos que tienen una vida mucho más corta que la nuestra, ya sea otro tipo de duelos, ¿no? Pérdida de una amistad, pérdida de un trabajo, un divorcio y pérdida de otras personas que están a nuestro alrededor también. Entonces, creo que en vez de rezar y decir, por favor, que nunca me pase esto, creo que debemos aceptar, aunque dé un poco de miedo, aceptar que nos va a pasar y que cuando nos pase, por lo menos que tengamos algunas herramientas para poder afrontarlo. Por ejemplo, saber qué sentimientos vamos a tener, saber cómo nos vamos a sentir, saber simplemente a veces la esperanza de saber que los duelos se afrontan, ¿no? Y que aunque lo pases muy mal, al final vuelves a ser feliz otra vez. Porque es normal, ¿no? Cuando estás en duelo, yo recuerdo esa época de mi vida de decir, ya está, o sea, mi felicidad se ha acabado, mi vida se ha acabado y ya nunca voy a estar completa, ¿no? Me falta un trozo de mi corazón que nunca va a volver. Y al final del duelo, la verdadera enseñanza es que no necesitas que los seres que amas estén a tu alrededor físicamente para seguir amándolos, ¿no? Y que sigan formando parte de tu familia. Esa yo creo que es la verdadera enseñanza, es que siguen aquí, que siguen en tu corazón y que el duelo no es olvidar, no es ni siquiera despedirse, es simplemente un hasta luego. Mm. Hay algo muy lindo que me encanta de tu libro y es que plantea el duelo como una reubicación, ¿no? Jamás es olvido, jamás es dejar atrás algo, sino es reubicar en un lugar que puede ser intangible, etéreo, pero que es un lugar muy significativo y especial. Sí, a veces no creemos que un buen duelo es olvidar o como que nunca ha pasado, ¿no? Como que eso que ha pasado nunca ha pasado. Pero la verdad es que un buen duelo es simplemente aprender a amar de otra forma. Es saber, pues eso, ¿no? Que no hace falta tocar para amar y descubrir que aunque la otra persona o el otro ser que queremos muera, el amor no se termina, ¿no? Ahí es cuando tú verdaderamente te das cuenta y dijeras, bueno, si hasta aquí ha llegado todo, pues aquí se acabaría el amor, se acabaría todo. Y te das cuenta que no, que el amor no se acaba y que te sigue uniendo a ese ser, aunque ya no esté aquí físicamente, ¿no? Que sigue siendo parte de tu familia y siempre lo será. Yo ahora he tenido un bebé el año pasado y mi bebé, pues yo le enseño fotos de Galo, de Mini, ellos no han coincidido en el tiempo, pero sabe pues que eran un miembro más de la familia que ya no está, ¿no? Es como muchas veces digo, ¿no? Cuando se muere tu papá, sigue siendo tu papá, aunque esté muerto, ¿no? Nuestros hijos peludos van a seguir siendo nuestros hijos peludos siempre, estén aquí o no. Claro, y es que fíjate que cuando reconocemos la vulnerabilidad, lo frágil que es la vida y lo vulnerables que somos como seres humanos, nos damos cuenta que podemos llegar a relaciones verdaderamente profundas, porque no hay máscaras, porque si te muestras vulnerable, reconoces la fragilidad del otro y valoras más el tiempo, el espacio, y eso permite no solamente que abras de nuevo el corazón a otras personas y a otros seres. Así es, tal cual, como lo has dicho. Creo que, como decíamos, ¿no? Como vivimos en una sociedad de muy poco duelo, es como que nos cuesta también mucho ser vulnerables y hacernos ver, ¿no? Vulnerables. Y yo creo que el duelo, a pesar de ser una época dura, porque es una época dura y triste, la verdad es que también te puede enseñar mucho de la vida, ¿no? Yo te puedo decir que soy mejor persona ahora que antes, que valoro cosas que antes no valoraba. Es como que el duelo te da las prioridades verdaderas, ¿no? Cuando tú dices, pues fíjate, a veces me he llevado disgustos por cosas, no sé, ¿no? Porque se me han roto unos zapatos nuevos que me había comprado y me gustaban. Y cuando ves algo así y ves que esto te puede pasar y ves que es real, ¿no? Porque a veces creemos que la muerte es como, no sé, un ente que nunca nos va a pasar, que nunca va a pasar a nadie que queremos y que es casi como un mito o una leyenda, ¿no? Y cuando ves que no y ves la fragilidad de la vida, es cuando empiezas a valorar lo que es realmente importante, ¿no? Y le empiezas a dar otro sentido pues, a los momentos juntos, a las risas, a otras cosas que muchas veces damos por descontadas. ¿Qué para ti es el duelo y el duelo animal y en qué se diferencia de otros tipos de duelo?
Pues el duelo animal, cuando hablamos de él, hablamos de la pérdida de los animales con los que convivimos, en Ujú. especial las personas que los queremos como a un miembro más de la familia. Porque, claro, si una persona tiene un perro en un chalet, ¿no? Por ejemplo, para que ladre si viene alguien, está claro que esa persona no va a pasar un duelo como el nuestro. Cuando hablamos, por ejemplo, de familias multiespecie o interespecie, estamos hablando de familias en las que el animal, el peludo o emplumado, como sea, ocupa un lugar, ¿no? En el Ujú. núcleo, no es menos, ¿no? No es la mascota. Por eso yo no me gusta usar la palabra mascota, ¿no? Porque la mascota es como, aquí está la familia y aquí está la mascota. Cuando hablamos de familias interespecies, hablamos de un todo, ¿no? Todos somos iguales, a todos nos respetamos igual, todos nos queremos igual. Entonces, cuando uno de ese círculo parte, deja de estar aquí físicamente, pues lo demás lo van a sentir como eso, ¿no? Como una pérdida de ese núcleo familiar. La diferencia que tiene este duelo con los duelos, por ejemplo, entre personas, es que primero la comprensión que vas a recibir de los demás no va a ser la misma. Porque como mucha gente no entiende que tú puedas querer a un animal como a un miembro de tu familia, o incluso, bueno, yo me encuentro personas que viven solas con su animal. Entonces, su animal no es que sea un miembro más de su familia, es, vamos a decir, su familia principal, ¿no? El que pasa cada día con ellos, cada noche, con el que comen todos los días. Entonces, claro, para esa persona la pérdida va a ser devastadora. Y la sociedad lo va a ver prácticamente como un hecho menor, ¿no? Como un, va, tranquila, si solo era el perro, ¿no? También el sentimiento de culpa. Cuando hablamos del duelo animal, hablamos el 99% de las veces de un sentimiento de culpa. O bien porque se le ha tenido que practicar la eutanasia, o bien porque no se le ha practicado y el animal ha fallecido, vamos a decir, una muerte un poco más agónica. También muchas veces suelen haber accidentes. Siempre nos preguntamos si podríamos haber hecho más por ellos de lo que hemos hecho. Y también al final es una relación como de madre e hijo, ¿no? Ellos son como unos niños que nunca crecen, que no hablan, que no te pueden decir si me duele esto o me encuentro mal. A Ujú. veces los animales son muy fuertes y muchas enfermedades no dan la cara hasta que el animal no está bastante mal. Y todo eso lo que va a generar es una culpa, que yo digo que es la bola esta de acero de los presos que les ponen en el pie. Esa culpa lo que va a hacer es que el camino del duelo lo hagamos mucho más lento que en otros duelos donde no hay ese sentimiento de culpa. Sí, sí, sí. De hecho, una de las preguntas que más hicieron en la caja de comentarios fue ¿por qué me siento tan culpable? Pues ahí lo tenemos. Ahí. Al final siempre pensamos que podríamos haberlo hecho mejor, que podríamos haber previsto X que pasó. En fin, el sentimiento de culpa tiene, como te decía, muchas caras y yo creo que es importante aceptar y lidiar con él y aceptar que, bueno, que tú lo vas a tener por algo, pero que si hubieras hecho lo contrario lo tendrías también. ¿No? En el caso de la eutanasia, es que me siento muy mal porque lo eutanasié. No sé si era el momento, no sé si hice bien, pero luego te encuentras a la persona que no lo hizo y que el animal tuvo una muerte más larga, más agónica y a lo mejor con un poco más de sufrimiento y se siente mal porque luego dice, podría haberle ahorrado este sufrimiento, ¿no? Yo creo que, como digo en el libro, la culpa parte de aceptar que hicimos lo que pudimos, ¿no? En el momento que estábamos viviendo, lo mejor que pudimos en ese momento. Quizá después lo pensamos, tenemos más información, creemos que habríamos tomado otra decisión, pero lo importante es saber que no somos perfectos y que todo lo que hicimos lo hicimos pensando en lo mejor para ellos y que al final eso es lo que a ellos les queda, ¿no? Creo que todas las personas que pasamos este duelo porque amamos a nuestros animales, no creo que nadie haya hecho algo con la intención de dañarlos, ¿no? Sino al revés. Todo es amor, todo es dar lo mejor de nosotros, igual que ellos han hecho, ¿no? Dándonos lo mejor de ellos. Sí, a mí me pasó algo muy particular cuando empecé a leer esa parte que hablas de la culpa en cuando ya no estás. Y es que, claro, es todo un capítulo dedicado a la culpa, ¿no? Y se encendió, empezaste tú a dar definiciones de la culpa y se encendió mi yo abogada, que ya murió, que ya está ahí latente, pero pues que sale a ratos.
y empecé a ver todas las definiciones que hay de culpa, ¿no? Entonces yo, claro, responsabilidad, eh, términos asociados, ¿no? Pero en últimas, lo que me cerró en tu libro, muchos interrogantes respecto a la culpa, porque es una falta de responsabilidad, finalmente, ¿no? Si uno lo mirara objetivamente, diría, bueno, pues hay responsable de alguien, pero del modo en que tú lo abordas en tu libro, es decir, reconozcamos, uno, que no somos perfectos, que tenemos que dejar esa voz de jueces, y dije, como, ay, sí, Paula, de verdad, porque claro, no podemos sabernoslas todas, ¿no? Y reconocer que hacemos lo mejor como cuidadores y que incluso así, en nuestra naturaleza, en nuestra condición humana, podemos errar, pues es muy valioso. Somos imperfectos, ¿no? Y aceptar eso ya es el primer paso, porque como digo en el libro, hay mucho más sentimiento de culpa en las personas perfeccionistas que en las que no lo son. Eso ya nos da una pista, ¿no? Y claro, también lo que nos cuesta mucho y genera mucha culpa es el aceptar o el dejar fluir, ¿no? El decir, es que si hubiera hecho esto otro, ¿qué habría pasado? El aceptar y decir, nunca lo sabré. Es que no tiene importancia porque no hice eso, ¿no? Pero claro, llegar a esa parte es todo un proceso. Sí, sí, sí. Bueno, Laura, pasando a las etapas del duelo, las enumeraste muy bien en ambos libros, tanto Espérame en el arco iris como en Cuando ya no estás, hablas sobre las etapas de culpa. Sobre las etapas del duelo, perdón. Y entre ellas, bueno, la primera es la negación y la negociación. ¿Qué nos podrías decir de esto sabiendo que hay muchos tipos de duelo? Entonces, como quieras empezar, si por saber que hay muchos tipos de duelo o por la primera etapa. Sí, bueno, para empezar, así a modo de resumen, diría que hay muchos tipos de duelo, cada duelo es diferente. Esto al final es una especie de, como diríamos, como mapa, ¿no? Que te puede decir un poco el camino, pero ni es 2 más 2 son 4, ni todo el mundo lo pasa, ni todo el mundo lo pasa igual, ¿no? Pero sí que es verdad que son etapas que en mayor o menor medida, antes o después, todo el mundo experimenta. Por ejemplo, ¿no? La etapa de la negación o la negociación, como bien decías, es una etapa que suele ser muy larga en casos de accidentes, en casos de perros jóvenes o gatos o el animal que sea joven, en casos de, pues eso, ¿no? Muertes inesperadas o también en casos de personas que han negado mucho la muerte. Por ejemplo, ¿no? La típica persona que tiene un animal de muchos años, pero que siempre ha pensado que, porque al final nos engañamos a nosotros mismos, es que yo pensaba que esto nunca iba a pasar. Es que tenías un gato de 21 años, o sea, tenía que pasar, ya era biológicamente imposible que no pasara, ¿no? Pero como hablábamos, ¿no? Preferimos negar la muerte, mirar para otro lado, yo la primera, porque a mí me preguntaban cuando mis perrijos, ¿no? Y a mí me preguntaban, madre mía, cuando se mueran tus perros, ¿qué mal lo va a pasar? Yo decía, no, porque me voy a morir yo, entonces me da igual, ¿no? Cuando se mueran ellos, yo sé que me voy a morir. Pero la verdad es que no te mueres, sigues aquí. Y ahí es cuando empieza tu proceso de duelo, ¿no? Y como te decía, estas etapas en ese tipo de situaciones son mucho más largas que, por ejemplo, un perro anciano o un perro con una enfermedad larga o un animal, ¿no? Que la persona ya se ha hecho a la idea. Digamos que ha vivido un poco el duelo anticipado porque sabía que esto iba a pasar, entonces como que se ha mentalizado. Esa Sí. etapa de la negación o la negociación es la de no me lo puedo creer, esto no puede ser verdad. Muchas veces, como tú sabes que cuento también en Cuando ya no estás, ¿no? Que yo misma lo cuento de mis mismas experiencias, ¿no? De, por favor, cuando Oreo y mi bebé pues estaban mal los dos y yo decía, por favor, no puede ser que me pase esto, Dios, universo, que quien esté allí, sálvalos o por lo menos salva a uno. Muchas personas que a lo mejor incluso hacen promesas, si me lo devuelves, aunque conscientemente sabemos que no puede volver, ¿no? De la muerte. Pero nuestro inconsciente, nuestro corazón, es tal el dolor que tiene que está dispuesto a todo. Y por favor, si me lo devuelves, voy a dejar de fumar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Y esos y si hubiera hecho esto, y si esto no hubiera pasado, y si él hubiera llevado a otro veterinario, pues eso va a ser bastante largo, ya te digo, depende de qué duelos, y va a generar también mucho dolor a la persona que lo está pasando, ¿no? Es como un cansancio mental de estar continuamente dándole vueltas, pensando, no te puedes concentrar, estás muy cansado. Por eso
como comentábamos, es importante conocer qué cosas nos van o nos pueden pasar para cuando nos pasen estar un poco tranquilos y decir, bueno, es normal lo que me está pasando, sé que esto es una fase, sé que esto va a pasar y sé que no me estoy volviendo loca, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Claro, porque cuestionarse en qué habría sido ese suceso que pudo haber desencadenado tantas cosas y ahí empieza la culpa también, ¿no? O Sí, asignar la culpa en otros. Algo muy interesante también que mencionas en tu libro, es decir, es un duelo compartido y la culpa también uno va a pensar, bueno, de pronto pudo haber sido culpa del veterinario, pudo haber sido culpa de mi pareja, pudo haber sido culpa de mis hermanos, de los niños, siempre como que uno intenta también en ese método que dices de negación y negociación, de buscar cuál es ese factor que si hubiera faltado, de pronto no hubiéramos sufrido esa tragedia. incluso culpa a Dios o al universo, ¿no? O a la vida. Gente que verdaderamente está enfadada con la vida y dice, ¿por qué me haces esto? ¿Quién me está castigando? ¿Quién me está haciendo esto? Y al final eso no es otra cosa que rabia, ¿no? Rabia que tenemos que dirigir hacia algo o alguien y muchas veces pues la dirigimos incluso, pues eso, ¿no? A Dios, gente que es muy creyente y de repente dice, es que he perdido todas mis creencias porque estoy enfadada con Dios, porque me ha quitado a mi animal. Todo esto, como comentábamos, ¿no? Cuando tú haces este proceso personal, interno, este trabajo de acercarte a la muerte, de verla con otros ojos, de aprender de ella, te das cuenta de que Dios ni la vida, nadie te ha quitado nada. Al revés, te han dado un regalo. Te han dado un regalo que ha vuelto a su forma original, ¿no? Pero nadie te está castigando ni nadie te está quitando nada. Pero es normal también pasar por este enfado y dirigirlo pues hacia, a veces incluso hacia, como digo en el libro, quien no tiene culpa de nada, un vecino, ¿no? Es que mi vecino le da al perro comida súper mala y su perro está bien y yo a mi gato el mejor pienso y mira lo que le ha pasado. Algo también muy natural, por ejemplo, con las muertes neonatales, ¿no? Con los abortos, es cuando ves a otras embarazadas y sientes rabia, ¿no? Y sientes enfado, ¿por qué a mí, ¿no? ¿Por qué a mí me ha pasado esto y a los demás no? Entonces, yo creo que es también normal aceptarla y decir, bueno, sé que es una fase, yo no soy así, no soy una persona rabiosa, ni soy una persona enfadona, ¿no? Por ejemplo, pero sé que ahora me lo tengo que permitir porque esta rabia necesita salir y necesita expresarse. Sí, 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 tal cual. Bueno, acá dicen que esto nos ha pasado a todos, que a esta persona también le pasó. Yo creo que el sentimiento también de decir, el día que se vaya, me voy, es porque ellos son un pilar, ¿no? Para los amantes de los animales, para quienes hemos tenido el privilegio de compartir con un animal, es que se vuelven un pilar y se vuelven parte de la familia, se vuelven una extensión muy cercana a uno, ese pedacito, ese refugio que están uno esperándolo a uno en casa, es lo que tú decías en tu libro, ¿no? Es lo primero que uno ve cuando se levanta, lo último que ve cuando te acuestas y comprende y te entiende y no te juzga y te da tanto amor incondicional que es lógico que este duelo sea tan duro. La segunda etapa del duelo que tú mencionabas, hablabas un poco de la ira, que ya la has ido mencionando. ¿Qué más nos podrías decir para completar de la ira? Pues sobre todo que la ira lo que viene es expresada, ¿no? Como Uh -huh. decíamos. Como hay poca cultura de duelo, muchas veces las personas de alrededor, con toda su buena intención, intentan ayudar y lo que hacen es un poco lo contrario, ¿no? Por ejemplo, muchas personas que te dicen, no hables de esto, no pienses en esto, no hables de esto porque te hace daño, ¿no? O no pienses en esto. Y es todo lo contrario. Solo hay una forma de vivir el duelo y es viviéndolo. Y viviéndolo es abrazando las emociones y expresando las emociones que van a surgir. Hay herramientas que en el libro, bueno, tú sabes que para cada etapa doy unas herramientas para gestionar todas esas emociones, pero al final lo que no podemos hacer es taparlas, taponarlas o anestesiarnos para no sentir, porque lo que estamos haciendo es no vivir el duelo, no darnos ese permiso, ¿no? para pasarlo. Y la rabia, además, es una emoción muy explosiva y que lo que necesita es salir. Si la sacamos canalizada, podemos ir enfocándola y si no, pues seguramente explotará como una olla a presión.
Tal cual, tal cual. Bueno, para los que no conocen el libro de Laura, ella tiene acá espacios muy bonitos como para escribir, te propone ejercicios, te hace propuestas para transitar cada etapa. Es muy, muy bonito, se los recomiendo. Bueno, pasamos a la tercera etapa, que es la tristeza y a veces la depresión, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esta etapa? Bueno, la depresión, la tristeza, eso que tanto miedo nos da, hoy precisamente lo hablaba esta mañana con una chica de los acompañamientos, y es que también vivimos en una sociedad, siempre digo Mr. Wonderful, ¿no? Las típicas frases positivas de a días nublados, no sé, paraguas de arcoíris, ¿no? Y cosas así. Y al final, eso también hay que ser positivo, ¿no? Pero el mensaje que te dan es como que es malo estar triste, que es malo, y no es malo, y más en un duelo, es algo natural y normal. Y que estés triste, que pases una época triste. Además, la depresión del duelo es, como decimos, una etapa, no es una depresión clínica, ¿no? Es algo completamente natural y que no nos va a matar. Está una temporada triste. Al final tenemos que pensar que el duelo va a ser tan grande o tan importante como aquello que hemos perdido. No es lo mismo pasar el duelo porque haya fallecido, no sé, un vecino que no teníamos roce con él y en el momento dices, ay, qué pena, ¿no? No es lo mismo eso que un duelo con un ser que, como decíamos, está a tu lado 24 horas al día y que para muchos de nosotros se convierten en pilares en momentos duros, momentos en los que no tienes a nadie y a la única persona, bueno, al único ser que tienes al lado es a tu animal y que se convierten en almas gemelas. Muchas veces digo que a veces hay almas gemelas que son de diferentes especies, ¿no? La gente se cree que el alma gemela tiene que ser un hombre o una mujer y puede ser que encuentres tu alma gemela en un animal. Y claro, el duelo va a ser muy grande, por lo que la tristeza va a ir, vamos a decir, en comparación con ese amor. Si pasamos unos meses tristes, pues igual que con las otras etapas, lo que tenemos que hacer es expresarlo, aceptarlo, no desesperarnos, no querer pasarlo rápido y en 3 días estar bien y ser súper happy, súper positivos, porque no es sano, ¿no? La gente se cree que la persona que lleva un buen duelo es aquella que en 2 semanas está ya como si nada hubiera pasado y la verdad es que eso, cada duelo es único, ¿no? Pero es muy raro que en 2 semanas tú puedas haber, vamos a decir, asimilado una pérdida así. Entonces, generalmente, cuando la gente está así, lo que ha hecho es tapar y no vivir el duelo. Entonces, si tú lloras, si tú estás triste, si tú pasas días mejores y peores, pues felicidades, porque eso quiere decir que estás haciendo el camino del duelo, ¿no? Y que no te importe que haya otras personas que te digan, ay, todavía estás así, se han pasado 2 meses y todavía estás llorando, madre mía. No, porque tú sabes el valor de lo que has perdido, ¿no? Y sabes lo que tienes que llorar. Dicen que cada lágrima tiene un mensaje, entonces es muy importante dejarla salir, ver el mensaje que contiene cada lágrima y sobre todo, como decía, ¿no? El permitirnos estar tristes y saber que no es el fin del mundo, que ya mañana saldrá el sol y mañana sonreiré. Tal cual. Y es que la tristeza es una emoción, a ver, no es la mejor emoción si la calificáramos, pero Sí, es necesaria a veces. Y es muy valiosa porque te permite abrir un canal y sacar muchas cosas que hay dentro de ti. Entonces, validar las emociones, validar la tristeza, incluso la tristeza inspira muchas veces. sí. Es increíble porque luego te das cuenta de que muchos artistas, mucha gente que ha hecho cosas increíbles, lo ha hecho desde ese estado, ¿no? Y como que del dolor puede salir arte y Ujú. pueden salir cosas increíbles. Y luego es como todo, ¿no? El yin y el yang. Siempre dentro de esa tristeza va a haber algo, una perla de sabiduría, que digo yo, que de otra forma no la habrías encontrado. Sí, sí, sí. Algo que también pasa mucho con la tristeza, bueno, te cuento, cuando murió mi abuela en 2018, 2017, 2018, ya no me acuerdo, me pasó algo y es que en el funeral pues todos estaban muy tristes y yo estaba triste, pero estaba como pasmada y no me di cuenta y empecé como a racionalizar, yo bueno, pero tenía 97 años, o sea, también, bla, igual murió en manos de mi padre y de mi tía, no, y empecé como a generar un montón de cosas, pero no lloraba, y yo soy muy llorona,
Yo lloro por muchas cosas, pero no lloraba por mi abuela. Y yo decía, ay, no, pero ¿qué será? Y dije, no, debe ser que estoy tan espiritualmente trabajada que ya lo veo normal. Pasaron los días, a la semana siguiente llegué a la casa y saludé a mi abuela. Yo, hola a todos, hola abuelita. Y todos me miraron como, a ver, Paula. Dije, claro, lo estoy negando. O sea, tal vez es que no quiero sentir esa tristeza porque también había tenido un año, pues no, como duro. Y dije, no quiero sentir la tristeza, lo que estoy es negándola. Y ahí también entender que todas las personas somos diferentes, ¿no? Tenemos una estructura psíquica y psicológica diferente. Todos tenemos procesos diferentes por eso mismo. Y de ahí también que haya distintos tipos de duelo. Es tal cual. Te encuentras, ¿no?, con personas que, por ejemplo, como decíamos al principio de todo, el estado de shock, ¿no?, que viene antes incluso que la negación. Hay personas que nunca lo han experimentado por muy traumática que haya sido el fallecimiento, mientras que hay otras que un fallecimiento, vamos a decir, normal, de un perro anciano o un animal anciano que ya se lo esperaban y tal, y están en estado de shock durante semanas. O sea, y al final eso no es otra cosa que una reacción del cuerpo, ¿no? Para que veas cómo incluso el cuerpo en cada persona reacciona de una forma completamente diferente. Total. Después viene la cuarta etapa, que es la aceptación. ¿Qué nos puedes decir de la aceptación, Laura? Pues la aceptación podríamos decir que es ya como el final del laberinto. Yo digo que el duelo es como un laberinto. Además, es también importante decir que las etapas no son ni por ese orden ni son cerradas, ¿no? A veces la gente se cree como, ayer estaba en una etapa y hoy estoy en otra, entonces mañana estaré en otra, ¿no? Como muy matemático. Las etapas van y vienen, puedes estar en varias etapas a la vez, puedes haber hecho una etapa y volver, puedes no tener una etapa, como decíamos, cada persona es única. La etapa de la aceptación diríamos que es como un poco el final del duelo y es cuando empiezas a ver la luz, ¿no? La luz al final del túnel. Es cuando empiezas a sacar aprendizajes. En ese momento es cuando tú empiezas a ver lo que hablábamos, esa perla, esa joya de sabiduría en el dolor, que antes es muy difícil verla, ¿no? Porque sí que es verdad que de cada situación nosotros podemos elegir qué hacer con ella y podemos aprender y el duelo nos puede hacer mejores, pero eso no significa que lo vayamos a ver cuando estamos en el momento de máximo dolor y cuando estamos pasando el duelo. En ese momento no, en ese momento no vemos nada bueno por ninguna parte y nos parece que nunca lo va a ver y que nunca vamos a salir del duelo y que esto ya es el fin, ¿no? Pero cuando llegas a esa última fase, ¿no?, a esa salida, es como que ya estás elaborando más la pérdida, ¿no? Estás aprendiendo mucho, ya no solo sobre el duelo, sino sobre ti misma, sobre cómo has gestionado las cosas, sobre con qué te quedas. Es cuando aparecen esos cambios que decíamos de prioridades, cuando empiezas a ver, pues esto me ha enseñado esto, o ahora voy a valorar más estas otras cosas, o no sé, ¿no? He aprendido, por ejemplo, que como decíamos, ¿no?, que mi animal no esté aquí físicamente no quiere decir que no esté en ninguna parte. Las creencias cambian, porque es muy curioso cómo, por ejemplo, en el duelo muchas personas creyentes pierden la fe para luego volver más fuerte aún que antes. Y muchas personas que no tenían mucha fe en nada, ya no me refiero a una religión, sino, bueno, que esta vida es esto, ¿no?, es físico y ya está, y cuando se acaba se terminó. Y de repente cuando pasan un duelo y cuando están llegando al final empiezan a ver que no, que sienten que hay otra cosa, ¿no?, que sienten que su animal está en otro sitio, que no es el final. El duelo te cambia mucho por dentro, te remueve mucho y te hace ver como otra realidad, ¿no?, paralela. Sí, sí, sí. ¿Qué diferencia encuentras entre la aceptación y la resignación? Porque la mayoría de personas tienden a pensar que cuando uno acepta es porque ya se resignó. Y eso, pues, no siempre es así. Resignación, yo creo que tiene como un matiz de rendirse, ¿no?, de perder, de decir, como decía, no, ya está, me rindo, ¿no?, yo no puedo luchar contra esto. Mientras que aceptar es el fluir, ¿no?, es el decir, es que aquí no gano ni pierdo. Esto es lo que es, ¿no? Y al final lo único que hacemos cuando nos resistimos a lo que es, cuando no queremos aceptar lo que es proporcionar sufrimiento al dolor. El dolor es algo que todos vamos a experimentar, es algo que siempre va a estar ahí y que es inevitable. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Vamos añadiendo sufrimiento a ese dolor. Yo siempre me lo imagino como una taza, ¿no?,
y yo voy cogiendo sufrimiento y lo voy añadiendo a mi dolor como si fuera una receta de cocina, ¿no? Ujú. Y yo creo que lo que hablamos, ¿no? Duele más muchas veces el resistirnos a aceptar que el aceptar. Es como que nos hacemos más daño pensando en el dolor que va a ser aceptar y no nos damos cuenta que nos estamos haciendo más daño agarrándonos a eso que no es, que no puede ser, ¿no? Es como luchar contra molinos de viento, como nadar contra corriente, ¿no? Es una batalla que está perdida de antemano, pero que no queremos dar por perdida. También, como hablábamos, ¿no? Mucha gente cree que un buen duelo es olvidar. Entonces, como no quieren olvidar, se resisten. O también me he encontrado con personas que creen que, por ejemplo, la etapa de la depresión, de la tristeza, es Ujú. un homenaje a esos seres queridos que se han ido, ¿no? Es que lo amaba tanto, lo quería tanto, que ahora voy a pasar, no sé, 10 años en esta tristeza para demostrar cuánto lo amaba. Y es todo lo contrario. Creo que para unos seres, además como son los animales, que todo lo que nos dan es amor incondicional, que ponen nuestra felicidad muchas veces por delante de la suya, que hacen de todo, toda su vida, podríamos decir que va encaminada a hacernos felices, a enseñarnos cosas súper importantes. Pues creo que no hay mejor homenaje para ellos precisamente que el ser feliz nosotros, que el seguir sus enseñanzas. Yo cuando hago los acompañamientos, siempre cuando ya estamos al final, ¿no? Cuando ya empezamos este proceso de aceptación, siempre mando a la gente que escriba qué le ha enseñado su animal, ¿no? ¿Qué enseñanzas? Vamos a imaginarnos que nuestro animal, que ya no está, ha sido un maestro. ¿Qué te ha enseñado? Y bueno, hay de todo, ¿no? A disfrutar de los paseos, a tumbarme al sol, ¿no? Y no pensar en nada más, pues, ¿qué puedes hacer tú en tu vida para aplicar esas enseñanzas? Y esa es la forma de honrarlo, aplicando sus enseñanzas, no haciendo todo lo contrario de lo que él te ha enseñado. O sea, si él ha querido que tú seas feliz, no podemos pagarle su vida con nuestra infelicidad. Y yo siempre digo que como yo pienso que nos vamos a volver a encontrar, yo deseo, cuando vuelva a encontrarme con mis queridos animales, decirles todo lo que he hecho, todos los sitios preciosos que he visitado, cómo he disfrutado la vida, cómo he seguido sus enseñanzas y decirles, mirad, ¿no? Cuántas cosas bonitas ha hecho mamá y siempre os ha tenido en el corazón, ¿no? Y no al revés, volverlos a ver y decirles, guau, pues mi vida ha sido horrible y una mierda desde que os fuisteis porque no he hecho nada, he estado deprimida. Yo creo que eso a ellos no les haría felices, ¿no? Yo creo que lo que les haría feliz sería lo otro. Claro. Y como hablábamos, ¿no? El duelo al final lo que nos puede enseñar no es saber de la muerte, al final no es que tú aprendas de la muerte, sino que aprendes de la vida, aprendes a vivir mejor, a disfrutar más la vida, a decir, si es que estamos de paso, si es que donde ellos se han ido, yo voy a ir. Por eso no es un adiós, ¿no? Por eso es un hasta luego. Es que no es que ellos son mortales y yo soy inmortal y voy a estar aquí perenne, ¿no? Por siglos y siglos. Es que ellos han sido una estrella fugaz en este mundo y yo voy a ser otra estrella fugaz, ¿no? Y cuando me dé cuenta, pues estaré otra vez con ellos y lo mejor es disfrutar de esta experiencia que tenemos aquí, que es una oportunidad, la vida, para experimentar, para vivir, para compartir y cuando nos vayamos de aquí, pues irnos felices y con todas las enseñanzas que hayamos podido conseguir. Así es que nos enseñan a estar más presentes, a valorar las cosas imperecederas, a valorar también el tiempo limitado y el espacio, porque sabemos de entrada que ellos, por lo general, salvo un accidente o salvo que partamos primero, durarán poco tiempo. Siempre es así. Bueno, Fíjate que dime. el otro día vi un monólogo, que no sé si lo habrás visto tú, de Dani Rovira. No. Pues era un monólogo que él hace así como un poco de risa, ¿no? Y estaba contando, y él tiene un perro que se llama Carapapa, Ay, que es un poco feito el pobre, creo que por eso se llama así, pero bueno, los adoramos a todos los peludos. Y él estaba diciendo que tenía pues, mucho estrés, ¿no? Pues como es nuestra vida, ¿no? Trabajo, reuniones, cosas de médicos, el fontanero que viene a tu casa, tal. Y estaba sacando a su perro, a Carapapa, y estaba, venga, venga, mea, ¿no? Haz lo que tengas que hacer, venga, rápido, que me tengo que ir a no sé dónde, qué tal. Y en medio de esa rapidez, de repente su perro se paró en seco y se puso a oler una flor. Y él dijo, ¿y si quizás la vida es eso, ¿no? ¿Y si quizás la vida es pararte a oler una flor, ¿no? En lugar de ir corriendo de un sitio a otro y una cita a otra.
Y yo creo que ese es uno de los mayores regalos de los animales, el estar presente, el disfrutar del momento y el darnos cuenta que somos ricos con las cosas más pequeñas, ¿no? Más simples. Es eso, es que es como la simpleza de la vida, las cosas más bellas están en un atardecer, en oler una Sí, flor, en respirar el aire junto a ellos, en verlos a los ojos, o sea, es que solo su mirada es algo como que te llena de tanto amor. así es. Después del agradecimiento, Laura, pasas a una etapa muy bonita, de hecho la mencionas, es más que una etapa, un acto, que es bueno, la aceptación y entre ellos el agradecimiento. ¿Qué nos puedes decir del agradecimiento? ¿Qué nos recomiendas para tramitar el duelo de agradecer? Pues yo, como digo en el libro, para mí el agradecimiento me cambió la vida. Así, así de duro, ¿no? Suena. Y es algo tan simple y tan fácil que parece mentira, como que a veces las cosas, como hablábamos, ¿no? Las cosas más simples y más sencillas pueden ser las que más te cambien. Está claro que en el primer momento del duelo no puedes agradecer, ¿no? Es muy difícil porque estás en esa vorágine de todas esas emociones. Pero cuando ya llegamos al final del duelo, yo siempre recomiendo empezar a enfocarnos en agradecer. Más que enfocarnos es un hábito, es encoger el hábito que muchas veces no tenemos. Yo ya te digo que no lo tenía nada. Siempre veía más a lo mejor el vaso medio vacío o lo que me faltaba antes que lo que tenía. Y cuando empiezas a agradecer es cuando te das cuenta de que tienes más de lo que crees. Porque, como decíamos, muchas veces nos fijamos en lo que no tenemos y no vemos lo que sí tenemos. En el duelo, por ejemplo, es muy normal que, pues eso, ¿no? ¿Quién me ha castigado? ¿Quién me lo ha quitado? ¿Por qué nos ha pasado esto a nosotros? ¿Por qué le ha tenido que pasar esto a él? Sin embargo, cuando tú enfocas toda esa energía en el agradecer, es cuando te empiezan a salir mensajes de qué suerte he tenido, qué afortunada que he sido, qué afortunados hemos sido los dos. Ya el hecho de, por ejemplo, de amar a un animal, hay mucha gente que no sabe, que no puede y que en toda su vida no lo va a hacer. Entonces, ya partiendo de esa base, qué afortunados hemos sido de amar a un animal con todo nuestro corazón y vivir esta experiencia, ¿no? Y vivir esta relación que es mágica entre diferentes especies. Algo que hay personas que nunca lo van a experimentar y nunca lo van a sentir, pobrecitas, ¿no? Nos dan pena, Sí, sí, pero sí, se pierden de cosas hermosas. luego, pues eso, el valorar el tiempo que los hemos tenido. Yo, por ejemplo, en mi caso, Galo, que era un dogo alemán, un perro muy grande, ellos tienen una vida muy corta. Entonces, con 5 años ya son prácticamente ancianos. Él vivió 7 años. Este es Ahí Galo. está mi bebé. Así era y así se transformó en un caballo. Ay, sí, lloré tanto, Laura, viendo a Galo. Hermoso. Pues, como te decía, ¿no? En un primer momento te enfadas, sientes todo lo que es el duelo, ¿no? Esa pena, ese desgarro, me han arrancado un trozo de corazón, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero luego te das cuenta de decir, qué afortunada he sido de haber compartido con él, cuántas cosas maravillosas he vivido, qué suerte, o sea, de entre todos los seres que habían en el universo, él me tocó a mí y yo a él, y fui su mamá. Sí, sí, yo todas las mañanas le digo, bueno, no todas, pero la mayoría, le agradezco a mi perro por haberme elegido. O sea, es que yo lo miro y le digo, ay, soy tan afortunada, porque yo creo que ellos también nos eligen. Sí, y es increíble porque dices, con tantos seres en el universo, ¿no? Y hemos coincidido tú y yo, y hemos podido vivir esta relación mágica y estos años, ¿no? Y tú con la historia de Galo lo sabes, estas trastadas, estas risas, este personaje que era él, que era un personaje increíble. Entonces, cuando empiezas a agradecer, es como te decía, un hábito que coges y al principio te cuesta y no te sale solo. Yo recomiendo pues como trucos, por ejemplo, yo a mis hijos, bueno, al mayor, que el pequeñito no sabe hablar aún, pero yo al mayor todas las noches cuando lo acuesto agradece por 3 cosas que te ha pasado hoy, ¿no? Pues agradezco porque he podido jugar con mis amigos, agradezco porque ha venido la abuelita a vernos y tal, ¿no? Y es como para ir cogiendo el hábito. Y luego, cuando tú ya lo tienes, hay gente que le digo, cuando vayas a coger las llaves de tu casa, agradece. Cada vez que cojas las llaves de tu casa para entrar o para salir, agradece. Cuando ya tenemos este hábito,
te sale solo, es como, ¿no? Como las costumbres. Y entonces empiezas a agradecer por todo. Y entonces de verdad te das cuenta de lo afortunado que eres. Y en vez de decir, qué horror, todo me pasa a mí, ¿por qué? Te das cuenta de decir, madre mía, si es que soy súper afortunada. He tenido, pues, relaciones maravillosas, simplemente el haber compartido con ellos, el haberlos amado, el continuar aquí, que mucha gente no tiene la suerte de estar aquí, ¿no? Porque ya no está. Como decíamos, el haber visto un atardecer, el haber podido oler una flor un día, el haber podido pasear al sol. Empiezas a agradecer por todo y la vida es como que te empieza a parecer mucho más bonita, ¿no? Que antes. Sí, y que vale la pena, finalmente es un Sí. viaje y acá estamos de paso. Lo que pasa es que, bueno, ellos tienen su misión aparte, su desarrollo también acá en la Tierra y pues desafortunadamente es menos en este tiempo lineal, pero yo también creo que algún día nos reuniremos con todos ellos. Como digo en el libro, yo creo que al final ellos tienen muchas cosas menos que aprender que nosotros. Entonces, a mí no me extraña que nosotros tengamos que estar toda una vida para llegar, en muchos casos, al nivel que ellos están, como decíamos, ¿no? Cuánta gente que llega al final de sus días sin haberse parado a oler una flor, a vivir el presente, a decir un te quiero a las personas que tienen al lado, ¿no? Y ellos, su vida es eso. Cada vez que entras en casa van a saludarte como si no te hubieran visto en 5 años, ¿no? Siempre a tu lado, siempre con un lametón, siempre disfrutando, ¿no? De la vida. Entonces, ellos ya vienen aquí con muchas más lecciones aprendidas que nosotros. Es normal que el tiempo suyo aquí sea más corto. De hecho, los indígenas tienen una creencia que es que las plantas y el espíritu de los animales están tan evolucionados, que es contrario a lo que muchos piensan que se evoluciona, sino que y que los seres humanos en ese sentido seríamos más evolucionados, sino que ellos están tan evolucionados que vienen con una conciencia muy clara de lo que tienen que ofrecer y no se enredan como nosotros en ese espiral evolutivo que todos pasamos, pero ellos de pronto lo pasan más conciencia desde el servicio, desde el presente y desde el aprovechar que encarnaron en la tierra. Pues estoy completamente de acuerdo con ellos. Sí. Sí. Bueno, Laura, ya para finalizar, vamos a hacer unas breves preguntas, de unas breves preguntas que dejaron. La primera es, ¿por qué se esconden antes de morir? Bueno, no todos los animales se esconden, Ujú. algunos se esconden y otros no. Y yo creo que lo que debemos hacer un poco nosotros es respetarlo. Hay muchas teorías de por qué se esconden. Por ejemplo, en el tema de los gatos, que son los que más se suelen esconder, muchos dicen que se esconden porque como son presas, son animales que en su hábitat, en su naturaleza, tienen muchos depredadores, pues que se esconden como para que pues, otro no los cace o no los mate mientras están mal, ¿no? Mientras se encuentran mal, como para ponerse a salvo. Yo lo que recomiendo cuando tú acompañas a tu animal en el proceso de morir, que se puede, es duro, ¿no? Pero se puede acompañar también desde la serenidad y desde el amor. Siempre digo que cuando ponemos el foco en que ellos estén bien, en que ellos, es como que lo quitamos un poco de nosotros y generalmente nos duele un poco menos, ¿no? Que cuando tenemos el foco puesto en nosotros, qué mal lo estoy pasando, cómo estoy sufriendo, es que no puedo verlo así, ¿no? Entonces, cuando lo acompañamos a morir, lo que tenemos que hacer es respetar. ¿Qué pasa, no? Pues que hay animales que van a esconderse para morir y la persona está continuamente sacándolo. Es que quiero que se muera en mis brazos, ya, pero él no, ¿sabes? Entonces, es duro, pero es también una forma de respetar su decisión. Hay animales que, por ejemplo, también otro tipo de animal, los perros, algunos se esconden y otros no, que, por ejemplo, si está en una casa, lo que se puede hacer es con unas sábanas, con un par de sillas, hacerle como una pequeña cabaña para que él pueda esconderse, pueda estar ahí tranquilo y, como decías, un poco yo creo que el respetar y el acompañar desde el respeto, porque al final acompañar no es estoy a tu lado quieras o no, acompañar es voy a ver tus necesidades, bueno, si oís chillar es la Lolita, ¿eh? Voy a, que está un poco enfadada ahora, voy a respetar tus necesidades y voy a acompañarte desde tus necesidades y lo que tú quieras, no desde las mías, ¿no? Sí. Otra de las preguntas que es qué hacer con sus cosas y si es bueno incinerar o no. Pues lo de qué hacer con sus cosas, como decíamos, siempre es difícil generalizar en el duelo, ¿vale? Pero yo lo que recomiendo es elegir entre sus cosas las que más felicidad nos inspiren, las que más nos inspiren recuerdos bonitos,
quedarnos con algo de esas cosas como recuerdo, como homenaje, como tener algo físico, que hay muchas veces que las personas necesitamos ese algo físico, y el resto donarlas. Generalmente, cuando una persona, cuando fallece su animal, coge todas sus cosas inmediatamente y las tira todas a la basura, por ejemplo, esto es una forma de negación. Como te decía, ¿no? La gente puede decir, qué bien que ha hecho el duelo, pero no es que lo haya hecho bien, es que está quitando todo lo que le recuerda a su animal porque el dolor es tan grande que no quiere ver nada, ¿no? Es una forma de negar que ese animal ha estado ahí. Mientras que las personas que dejan todo exactamente igual a como cuando estaba su animal, están haciendo otra negación. O sea, son como los dos polos opuestos, pero en realidad es lo mismo. Estás negando esa muerte, dejando todo en su sitio, como si tu animal... me he llegado a encontrar personas pues con el agua y la comida ahí puestas, ¿no? Entonces, al final lo que estás haciendo es negarte que ya no está y que no va a volver. Es un momento muy doloroso, el momento de coger sus cosas. Habrá personas que necesiten más tiempo, menos tiempo, cada uno tiene sus ritmos, pero por lo general yo siempre digo que lo que ellos han usado puede seguir ayudando a otros de su especie que no han tenido tanta suerte como ellos, por ejemplo, donándolo a protectoras o a asociaciones de animales que lo necesiten, y siempre quedándonos con alguna cosa que a nosotros nos inspire mucho amor y no dolor, ¿no? Porque a veces pecamos de, no sé, ¿no? Me voy a quedar con el último jersey que llevaba puesto el día que falleció. Al final es algo que cada vez que veas te va a llevar a ese momento. ¿Por qué no quedarte con el jersey que llevaba puesto el día que fuisteis a la playa y que fuisteis tan felices que cada vez que lo veas vas a ver ese momento en la playa y esa felicidad? Por eso es importante intentar reubicar en el amor y no en el dolor. Qué lindo, así es. Otra pregunta que te hicieron es, ¿cuál es la experiencia más mística que has tenido a partir de estudiar el duelo? Buf, bueno, he tenido muchas y lo que es más, no sé si decir impactante, es que he acompañado a muchas personas que han tenido. Lo increíble, y voy a hacer aquí un poco spoiler, y es que precisamente de esto va mi tercer libro, estoy recopilando todas estas, voy a decir, no sé, es que no sé ni cómo llamarlo aún, experiencias místicas, Ujú. porque, claro, verdaderamente me di cuenta de que la gente tenía las mismas. Gente de diferentes sitios, gente que no se conocen entre ellos, gente de diferentes edades, de diferentes continentes incluso, tienen el mismo tipo de experiencia con sus animales que ya no están. Entonces, eso para mí, como una parte científica, ¿no? Porque yo al final he estudiado dos cosas de ciencias, tanto auxiliar veterinaria como psicología, que también estudié, pues al final mi lado científico dijo, esto no puede ser, ¿no? Que tantas personas hayan vivido cosas tan parecidas siendo de diferentes sitios. Y bueno, las he recopilado bastante. Yo misma he vivido, eh, a ver, te voy a decir, una de las más místicas que he vivido han sido los sueños visita. No sé si a lo mejor lo sabéis más o menos lo que es, pero Tengo una idea, pero cuéntanos. son sueños que no son simplemente sueños, ¿no? Son sueños en los que ese animal o ese ser que ya no está viene a visitarte. Y son completamente diferentes de los sueños normales. Por eso la persona que los vive sabe que no es un sueño normal. Generalmente son sueños muy cortos, sueños con un mensaje muy claro. Los sueños, por ejemplo, de procesamiento, los sueños que tenemos normalmente cuando dormimos, sabemos que son largos, que son raros. A veces estás en un sitio y de repente estás en otro, estás hablando con una persona y de repente se transforma en otra. Es normal soñar con nuestro animal cuando fallece, porque es también nuestro cerebro asimilando la pérdida. Esto no quiere decir que cada vez que soñemos con un animal o con un ser que ha fallecido estemos teniendo una visita, pero cuando reúne una serie de características sí que puede considerarse que es una visita. Y como te decía, es que suelen ser sueños muy cortos, sueños con un mensaje muy claro, sueños muy vividos, que la persona cuando se despierta está realmente impactada porque tiene la sensación de que ha estado con ese ser de verdad y generalmente, cuando, como te decía, ¿no? Cuando nos despertamos, aparte de estar impactados, retenemos algo del sueño. El olor o la habitación, por ejemplo, huele como nuestro animal o el tacto, lo hemos tocado y sentimos todavía el tacto entre las manos, ¿no? Y ya te digo, sobre todo la gente, cuando lo ha vivido, y yo lo he vivido también, te quedas muy impactado porque te despiertas diciendo, es que de verdad, es que he sentido que estaba allí, ¿no? Con él.
Es algo muy raro y además siempre suelen ser mensajes muy cortos y una especie de mensaje de estoy bien, o sea, tranquila, ¿no? Estoy en otro sitio, estoy bien, ya está. No son sueños largos, no son sueños... Es un sueño de decir, estoy bien, corto y cambio, podríamos decir. Sí, qué lindo. Bueno, Laura, la última pregunta, que esta te la quisiera hacer yo, es ¿qué le recomiendas a los veterinarios, a quienes están como asistentes de veterinaria y se encuentran como muy encasillados y limitados a veces por el paradigma de demostración, verificación científico? ¿Qué les podrías decir a ellos para que se abran a otra dimensión más holística, por ejemplo, que es la que ahora practicas tú y en la que ahora te desempeñas? Pues mira, muchas veces creemos que una cosa está reñida con otra, ¿no? Que si tú eres una persona científica no puedes ser una persona espiritual. Ujú. Y creo que es como importante aprender que uno no niega al otro, ¿no? Que todo está junto, al final todo está unido. Es como hace poquito entrevisté a una veterinaria que es veterinaria holística y ella precisamente me decía, es que me ha costado mucho salir del armario, ¿no? Porque tú te haces una carrera de ciencias Claro. y claro, y de repente, pero al final ella me decía, si yo puedo ofrecerle a mis pacientes muchas alternativas y mucha ayuda, ¿por qué voy a cerrarme puertas y a quedarme solo con una? La medicina tradicional es una puerta, es un camino, es una ayuda, pero hay más, hay otras diferentes. ¿Por qué negarles, no, todo eso? Con los veterinarios, con lo demás pasa un poco lo mismo. Y no solo en el ámbito, vamos a decir, espiritual, sino también en el ámbito emocional. Yo, por ejemplo, cuando he trabajado como auxiliar veterinaria, además muchos años, pues he visto que muchos veterinarios y auxiliares se ponían una especie de coraza para trabajar porque yo no puedo permitirme el ponerme a llorar delante de un cliente cuando eutanasiamos a un animal. Pero Sí. es que lo curioso, y te lo digo porque yo sí que me ponía a llorar generalmente, lo curioso es que la persona te agradece que te pongas a llorar con ella. O sea, nunca recibí una queja porque cuando estaba realizando una eutanasia a un animal, yo me pusiera a llorar o a abrazar a la persona. Todo lo contrario, la gente luego venía a verme y me decía gracias por tu humanidad, por tu calidez, porque no me he sentido como un número, ¿no? O como un, venga, lo eutanasiamos, que pase el siguiente. Me he sentido comprendido. Y a veces yo creo que los profesionales asociamos mucho el dejar ver nuestros sentimientos con falta de profesionalidad. Y no es así. Tú puedes ser profesional y puedes ser una persona empática y puedes ser una persona con sentimientos y emocional y acompañar. Yo creo que en el proceso, por ejemplo, de eutanasia, muchos veterinarios lo ven como perder, he perdido la batalla, ¿no? Por eso hay que eutanasiar al animal. Y no es eso. La muerte es tan natural como la vida. La muerte no es perder, al revés, es ganar, ¿no? Es que has tenido una vida y por eso ahora te vas a otro sitio. Y yo creo que es muy importante aprender a acompañar a las personas y a los animales en ese momento también cuando se van y ser pues eso, ¿no? Una mano amiga y mostrar un poco de calidez. Sí, sí, sí. Bueno, Laura, pues acá llegamos al final de este directo. Mil y mil gracias a Nada, ti gracias y a a ti. todas las personas que se unieron también. Mira, escribieron un montón de mensajes, pues diciendo que todo lo lindo que hablas, las experiencias también que compartiste, lo importante de lo que estás compartiendo, que yo creo que tú eres un bello canal para esto, para hablar de Muchas cosas que por gracias. mucho tiempo estuvieron tapadas por esta sociedad, pero que ahora empezamos a ver con más lucidez, con mayor conciencia y afrontar las cosas como son. A mí algo que me encantó de tu libro es que la vida no es justa e injusta, simplemente es y tenemos las herramientas para vivirlas y no es negar tampoco el dolor, ¿no? Algo con lo que te quieras despedir. Pues sobre todo agradeciéndote la oportunidad, como te decía, es un tema que necesita, ¿no? Espacio, necesita visibilidad y tú has contribuido mucho dándome este espacio. Además, me encanta tu trabajo y bueno, que muchísimas gracias y ha sido una charla súper bonita. Gracias Ahora, de mil corazón. gracias a ti y bueno, seguiremos en contacto. Muchas Claro que gracias a sí. todos y feliz noche y tarde. Adiós. Adiós, chao.